Bueno, la semana pasada, a comienzo de esta semana, no fue semana pasada, si no me equivoco, fin de semana, se vio una situación extraña dentro de Jefatura aquí departamental, donde, por ejemplo, uno de los efectivos contaba y decía que fue atacado por un ente maligno, básicamente, dentro de la policía. A lo cual se requiere la atención de salud mental dentro del hospital, y salud mental, dentro de su diagnóstico, dice que hubo una situación de un brote psicótico. La gran mayoría de la gente se quedó con esa idea, muchos no tenemos idea a qué se debe los brotes psicóticos y cómo se generan y qué es un brote psicótico en sí. Después, sea o no, no sé, pero la tenemos a Soledad Terrada, nuestra psicóloga amiga, quien nos va a contar o nos va a tratar de explicar cómo se genera o cómo se da la situación de un brote psicótico. ¿Cómo está Sole, Santiago y Marcos de este lado? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes en este día gris, medio raro? Medio raro y lluvioso, sí. Se necesitaba la Así lluvia es. y no sé si la esperábamos para hoy, para arrancar la jornada, pero aquí estamos. Bueno, Aquí estamos. Buen sí, día. sí, buen día. Sole, contanos un poquito. Hablamos toda la semana básicamente de brotes psicóticos y diferentes situaciones de estados mentales y demás, pero la gran mayoría de personas no tenemos idea de cómo se genera o cómo se llega o qué es un brote psicótico en sí. ¿Qué lo provoca? Exacto. Bueno, nosotros hablamos de estructuras psíquicas, como para que uno entienda desde dónde surge este término. Hablamos de neurosis, que uno diría que somos la gran mayoría que andamos por el mundo, neurosis obsesiva, histéricos. Después tenemos la psicosis. Dentro de la psicosis, uno habla también de otras estructuras, pero dentro de la psicosis es donde tenés el brote psicótico. Otra de las estructuras es la perversión. En este caso particular que vos estás hablando, hablas de la psicosis. ¿Hola? Hola, sí, aquí está, perdón. Bueno, el brote psicótico, ¿por qué se define así o cómo es que se encadena? Seguramente hay una estructura de base que hace que esto pase, que es una ruptura de la realidad en un momento determinado y por un momento determinado. Uno no puede vivir en brote psicótico, esto tiene que estabilizarse para que el sujeto pueda seguir andando por el mundo sin estar de esa manera, pero hay algo que irrumpe. Claro, para llegar al brote psicótico tiene que haber un historial antes de situaciones que dejen lugar a esto. A veces no lo hay, digamos, pero sí hay modos de dar cuenta de que puede llegar a pasar esto si vos conocés la estructura de la persona. Vos hablabas de este caso que pasó hace poquito en Gualeguaychú y más o menos me pusieron al tanto ustedes. Sí. Nobleza obliga, yo no estuve el fin de semana y no leí el diario tampoco, con lo cual me estoy enterando. Entiendo que las fuerzas deberían de tener un acto de ingreso, y en el acto de ingreso vos tenés la posibilidad de ver las características estructurales de la gente que tenés formando parte de tu institución. Claro, y ahí se podría y acá ver... podés ver que hay un historial, de hecho podés pedir el historial. Ajá. Y en ese historial, a ver, seguramente va a haber un apto no apto que diga las características y el por qué. Si uno tiene una estructura psicótica, es factible y probable que en algún momento tenga un brote, sobre todo porque se suscitan situaciones que no son las esperables, como estar a cargo de otros o un ambiente distinto al familiar. Entonces esto puede llegar a pasar. No te puede dar de un día para el otro, pero sí, si ya tenés una estructura de base que pueda llegar a derivar en un brote. Sí, y capaz que nunca supiste que esa persona era psicótica. A esto me refiero con que hay una estructura de base, claramente hay una estructura de base, pero tal vez no está definido o no es así. Digo, yo no ando por la vida con el cartel de neurótica. Claro, exacto. Y esto genera la psicosis. En la psicosis uno forma y arma un delirio que te permite vivir la vida de alguna manera igual que el resto de la gente. Algo parecido a lo que hablamos hace... Y armás tu delirio, que de alguna manera armás tu historia, como lo hacemos los neuróticos, ponele. Lo que pasa que en la psicosis existe esto,
y puede pasar que aparezcan alucinaciones o delirios. En algunas ocasiones el consumo de drogas o alguna situación muy estresante y poco común pueden desencadenar un brote. Y son feos, porque he estado en situaciones así, he escuchado a la persona y digo, no, pará, algo pasó. Por lo general... sí, claramente hay algo por fuera de lo que uno podría encadenar. Hay algo que no logra ubicarse en la cadena de lo simbólico, que desde el lenguaje nosotros no podemos definir y que ese sujeto de alguna manera no sabe cómo o no entra ahí. Sí, en particular esta persona le había pasado por dejar justamente los medicamentos psiquiátricos de un día para el otro, que es algo muy peligroso también. O sea, lo dejó por cuestiones económicas, dijo, listo, hasta acá llegó. Y a partir de ahí fue que se le empezó a complicar toda la situación. Bueno, no, eso no debería pasar, digamos, claro, no pero para ¿quién nada. se ocupa de que alguien que está medicado consuma la medicación en tiempo y forma como corresponde? Claro. O sea, ¿quién se ocupa efectivamente de cuidar a los que tienen alguna patología? Claro, ese es el tema, porque en algún momento... Porque, a ver, uno funciona bien, mientras toma la medicación funciona bien, y uno pasa en las mismísimas depresiones, que no suceden este tipo de cuadros, sino otro tipo de cuadros y otro tipo de patologías, que la gente abandona la medicación creyendo que está bien y que se puede sostener, pero las consecuencias son este tipo. Claro. De consecuencias. Exacto, en algún momento hay personas que por diferentes motivos dicen, bueno, no tomo más, o no llego con la plata, o no puedo ir a pagarle la sesión, o no sé, o no tiene más apoyo de la persona que tenía apoyo, y quedan ahí, como boyando. No sé si hay, o sea, no hay situación, no hay algo que se ocupa, o alguien que se ocupe de esta gente, de estas personas. Yo entiendo que no. No sé cómo funcionan los diferentes organismos y si es que existen. Claro. No sé cómo se maneja la medicación. A ver, vos me estás contando que tenía una medicación y no la estaba tomando. No conozco el caso en particular, o sea, no puedo hablar efectivamente desde esa singularidad, porque no lo conozco, pero ante un cuadro donde existe medicación y está organizada por un profesional de la salud acorde y se deja de golpe, uno tiene diferentes consecuencias y se sufren. En este caso fue un brote psicótico, vos hablas de una depresión y puede pasar un intento de suicidio, digamos. A ver, la medicación cumple determinada función a nivel orgánico, no es puro capricho. Claro, exactamente. Sole, los brotes psicóticos se pueden dar en diferentes situaciones. Imagino que por ahí, no sé, hay enfermedades que llevan a esto, también hay complicaciones que llevan a esto. O sea, no sin saberlo, por ahí alguien tiene algo y se lo descubre en ese momento. Sí, a ver, claramente puede haber un brote psicótico cuando vos tenés determinada cantidad de estrés y no tenés modo de manejarlo. No es lo más común, no es lo que uno suele ver, pero sí hay brotes psicóticos con delirios persecutorios, en demencias. A ver, sí sucede. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado, no es lo que más veamos, y claramente llama poderosamente la atención porque uno se comporta de determinada manera en civilización y este tipo de eventos no suceden, y cuando suceden claramente son de esta naturaleza. Claro. Digo, no es un berrinche, no es un enojo, no, es un brote. Y en ese tipo de situaciones uno puede llegar a no sé, autoflagelarse, o puede llegar a tener más fuerza de lo normal, o puede llegar a tener impulsos violentos. ¿Qué puede llegar a hacer? Puede pasar de todo, porque si el delirio no está organizado y si tiene alucinaciones de tipo visuales o auditivas, quién sabe qué
qué son estas voces o qué es lo que efectivamente ve, qué le dicen estas voces o qué es lo que ve que lo hace hacer determinada cosa. Las alucinaciones se presentan de diferentes maneras. Claro, dependiendo de lo que pueda llegar a darse, es como puede llegar sí, depende de lo que desarrollarse. esta persona escuche o lo que este sujeto en brote escuche también. A ver, sí. Sí, Creo que hace un tiempo hubo un caso, yo no lo leí muy bien, que una nena sentía todo el tiempo una voz que le pedía que mate a su hermano. Sí. Y el psicólogo venía diciéndole a sus papás esta situación, y evidentemente en un momento la voz se le hizo muy fuerte, y pasó, esto. Sí, hemos visto reiterados casos, por ejemplo, en lo que es la tele a nivel nacional, donde hay personas que escuchan que tal persona tiene el demonio adentro, tal cosa tiene tal maldad, y terminan cometiendo asesinatos dentro de lo que es sus hogares, que claro, siempre se habla de brotes psicóticos y de delirios a nivel místico y estas cuestiones que van acompañados. Tal vez no los vemos como a este nivel tan grandilocuente como vos describís la situación que se atravesó en la ciudad. Tal vez sucede de otra manera y en otro contexto. Sí. Entonces tiene otro alcance también. Creo que lo que pasó ahora, esto que vos contás, es que nos movilizó un poco como sociedad ante esto del desconocer y de no saber cómo manejarlo. Sí, quedamos todos como así, como mirando a ver qué había pasado, por encima presentó rasguños en la espalda, la ropa rota y todo este tipo que acompañaba a todo como no sé, situación mística también que se vio dentro de Jefatura, con el demonio encapuchado y todo lo demás, que despertó diferentes opiniones, obviamente. Una parte que dice sí, hay un demonio adentro, hay otra parte que dice no, como hay un demonio, es parte de la mente del oficial y demás, y dividió las aguas. Sí, de todos modos la cabeza del sujeto es maravillosa, o sea que vaya uno a saber qué circula ahí, pero en cuanto a la teoría, está definido en los libros de esta manera. Yo no puedo hablar de esa situación en particular porque no la conozco. Exacto. Pero sí te puedo decir desde lo teórico cómo está definido. De hecho, si uno hace una historia con los primeros psiquiatras, sí está muy definido desde la cuestión hasta mística, religiosa, la locura, digamos, si nos vamos como hasta mucho más atrás, los casos son muy grandilocuentes en la literatura psiquiátrica. Sole, te agradecemos el habernos contado un rato en esta mañana lluviosa en Gualeguaychú. Ahora parece ser que quiere salir el sol. Bueno, espero que te haya entendido. A mí se me cortaba mucho el audio. No, saliste perfecto, quédate tranquila. Bueno, dale, no muchísimas gracias, un gusto y que tengan buena semana. Igualmente para vos y estamos al habla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí Soledad Tarradas, nuestra querida amiga psicóloga, contándonos un poquito sobre la terminología y el significado de los brotes psicóticos. 4 minutos quedan para las 9.